Derecho y filosofía en Roma. La civilización romana. En el Oriente, el objeto supremo de la actividad racional y espiritual fue la religión. En Grecia fue la filosofía y en Roma fue el derecho. Roma era un pueblo que, tanto como la vida familiar y como pública, se sometía a una disciplina rígida, que posteriormente se fue plasmando lentamente en su legislación. El pueblo romano trató de extenderse por todo el mundo, recurriendo a la fuerza de las armas para poder conquistar y a la sabiduría de las leyes para conservar su imperio. A medida que sus armas conquistaban provincia, sus leyes se asimilaban a él. Mientras la inteligencia griega se había dado principalmente a la especulación sobre la esencia de lo justo y de lo injusto, Roma, por lo contrario, buscaba más bien cómo traducir gradualmente lo justo en sus leyes. Como otro título, el derecho romano. Para poder tener nosotros una remota idea del derecho en cualquier época de la historia, es necesario que nosotros nos remontemos a la historia del derecho romano, ya que nos suministra la base de gran parte del derecho. En los primeros siglos de la vida romana, la idea del derecho romano iba íntimamente ligada a la religión. Los romanos consideraron al derecho como leyes a las cuales ellos deberían someterse, estos partiendo de sus antiguas tradiciones y costumbres que ellos tenían. Ellos fueron acomodándose gradualmente y prudentemente a las nuevas exigencias de su realidad. En esto también se les incorporaba a los pueblos conquistados. Con el transcurso del tiempo también estos elaboraron un sistema de derecho, por lo que además de ser los primeros historiadores del derecho, los romanos fueron los primeros legisladores del mundo. Como otro subtítulo tenemos los filósofos griegos y los jurisconsultos romanos. La jurisprudencia romana, partiendo de humildes principios, esto fue desarrollándose con el tiempo gracias a la asimilación de la vida jurídica de todos los pueblos con que los romanos tuvieron contactos. La ciencia del derecho se convierte para los romanos en jurisprudencia. Esto se confía a los jurisconsultos. Estos son representantes e intérpretes de la voluntad individual y social. La más grande vertiente de conocimientos aplicables a la elaboración de la jurisprudencia romana fue la que proporcionaría la conquista de Grecia. Los conceptos griegos sobre la justicia penetraron ampliamente en Roma, adecuándose a la realidad concreta y definida del momento, otorgando de esta forma la legislación de aquel tiempo. Aunque conscientes de su grandeza, los romanos tuvieron el acertado criterio de reconocer la superioridad intelectual de los griegos. Los sabios como Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles fueron conocidos en Roma desde épocas anteriores, pero quienes despertaron interés por su mentalidad práctica fueron Zenón, Chipre, cuyas doctrinas, más que dirigirse a la inteligencia, estos se dirigieron a la voluntad del hombre, ¿no? El bien común en el derecho romano. Los griegos se preocuparon por la parte racional y teórica del derecho, y sobre todo de la justicia. Con su gran sentido práctico, elaboraron normas de derecho que, bajo una forma imperativa, permitían o prohibían dentro de los límites del bien común y de las convivencias sociales del momento. Para los romanos fue más
más importante, la organización jurídica sólida de la sociedad, debido a la vastedad de su imperio, mediante una legislación positiva, cuyo eje central era el sentido de utilidad común y de bien social, dentro de un marco de equidad, donde la idea de lo justo no es algo abstracto e ideal, como en los griegos, sino la justicia concreta con su aplicación a casos particulares. El nacimiento del Ius Gentium. Gracias a la expansión del imperio, donde fueron conquistando diversos pueblos con diferentes orígenes y costumbres, también con diferentes normas morales, religiosas y jurídicas, diferentes a las del imperio, pero estas revelaban características, preceptos comunes a todos los pueblos sometidos. Es así que la legislación romana se fue desarrollando de un modo comparativo e histórico, bajo la forma del Ius Gentium. Esta era aplicable a toda persona que no gozaba de la ciudadanía romana. El conjunto de todas estas normas era un derecho común, donde se fue basando en todas las costumbres de todos los pueblos conquistados. Estas normas eran extranjeras. Se fue organizando un conjunto de normas donde constituían un derecho común de todos estos pueblos o nacionalidades conquistadas. Que estas reglas eran aplicables, estas normas, para que entre estos pueblos, estas nacionalidades, no tengan problemas de relaciones de comercio entre ellos. Se le llamó Ius Gentium o derecho de gentes. Se consideraba que el fundamento del Ius Gentium radicaba en el consentimiento común de los pueblos, pero más tarde la experiencia y la técnica jurídica de los romanos se mezclan con el pensamiento filosófico y ético de los griegos, de tal suerte que el fundamento radical del derecho llegó a ser concebido como una razón natural, intrínseca a la naturaleza humana, llegándose así a la idea de que el fundamento de un orden jurídico universal no está básicamente en el consentimiento común, sino en la razón natural del hombre. Marco Tulio Cicerón tuvo el mérito de haber hecho popular la filosofía en Roma. Era orador, jurisconsulto y filósofo. Dio a conocer las doctrinas griegas bajo la óptica del pensamiento propio de su época. Escribió los diálogos de República, de Le Quibus y de Office, donde trató de fundamentar filosóficamente a la legislación romana. No elaboró una filosofía propia, sino estudió a los filósofos griegos, demostrando una gran influencia en la escuela estoica. Aunque su pensamiento fue más bien ecléctico, las obras de Cicerón muestran que el helenismo que había penetrado en la literatura y la oratoria romanas también comenzó a penetrar en su vida jurídica. Derecho natural. Para Cicerón existe una ley eterna, que es la expresión de la razón universal. El derecho natural viene a ser el fruto de la ley eterna, ya que es previo a la sociedad, porque va ligado con la naturaleza humana y está por encima de las legislaciones concretas. El derecho natural no está fundado sobre una opinión arbitraria, sino en lo justo y lo natural, lo inmutable y lo necesario, del que da testimonio la conciencia misma del hombre. Entre las prescripciones del derecho natural, Cicerón destacaba honrar a los padres, castigar a quien lo merece, cumplir con los deberes hacia la patria, respetar a los mayores en edad, ciencia y mérito, no mentir y defenderse de las injusticias. Derecho de gentes. Cicerón llamaba Ius Gentium al derecho natural aplicado a todos los pueblos, que sirve de base a sus relaciones recíprocas, al estar fundado en necesidades comunes. Por el Ius Gentium, los hombres son iguales
esencialmente al poseer una razón y un conocimiento general de lo honesto y lo deshonesto, como también de lo justo y de lo injusto. Por tanto, para Cicerón, de acuerdo al derecho de gentes, la esclavitud es inadmisible. Ulpiano. Ulpiano es un jurisconsulto romano que atribuyó a la ciencia del derecho un carácter filosófico, la ciencia de lo justo y de lo injusto, que remonta para Ulpiano a los orígenes del vocablo ius, que viene de justicia, en sentido a lo abstracto y lo general, concepto de origen griego utilizado especialmente por Platón y Aristóteles. La justicia, definida como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. La justicia es una virtud moral que prescribe normas de vida en las relaciones entre los hombres. La concepción de la justicia hecha por Ulpiano tiene dos elementos destacables: el de la justicia como volición o la intención permanente, constante y perpetua, sin la cual no se puede explicar el derecho, y la justicia como intención de asignar lo que a cada uno le corresponde, el derecho como el arte de aprender a distribuir. El derecho y sus preceptos. Para Ulpiano, el derecho es el arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo, en el que existen preceptos morales que están fuera del alcance de las sanciones aplicadas por la ley positiva. Estos preceptos son los deberes del hombre para consigo mismo. Son tres preceptos fundamentales: el vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. No dañar a otro y dar a cada uno lo suyo son preceptos del derecho. Sin embargo, el vivir honestamente es una regla moral, cuya sanción solamente se basa en la conciencia humana. La ciencia del derecho. Ulpiano atribuyó a la ciencia del derecho un carácter filosófico, dividiendo en derecho natural, derecho de gentes y derecho civil. El derecho natural o jus natural. Para Ulpiano es el conjunto de principios emanados de la voluntad divina, apropiados a la misma naturaleza del hombre e inmutables porque son perfectamente conformes con la idea de lo justo. El derecho natural permanece entonces como el supremo criterio teórico, del cual se deducen principios y máximas que son el fundamento de todo derecho positivo. Para Ulpiano, el derecho natural consistía también en las leyes que la naturaleza había impuesto en todos los seres animados. El derecho natural no solo iba para el hombre, sino para todas las criaturas, para que éste puedan tenía un instinto de conservación Ulpiano. El derecho de gentes. El primer concepto del derecho de gentes para los romanos fue como aquel conjunto de normas que eran aplicables solo para los extranjeros. Posteriormente, según filósofos griegos, fueron haciendo notar un elemento de superioridad en el que jus gentium era entendido como el derecho positivo común a todos los pueblos. Ambos conceptos del derecho de gentes eran opuestos, porque se refería a la esclavitud, cosa contrario al derecho natural, que prescribe libertad e igualdad. Sin embargo, este era admisible por el derecho de gentes. El derecho civil era el derecho propio del ciudadano romano, aplicable a sus instituciones jurídicas. La principal aportación romana a la civilización fue el desenvolvimiento de la idea jurídica como manifestación de uno de los aspectos de la sociedad humana, bajo las siguientes nociones, como la condición moral inherente a la naturaleza humana, que esto no era nada más que la virtud de la honestidad, como una idea justa de equidad y proporción y de utilidad social, como ley que obliga a las voluntades individuales a respetar el orden social,
como un poder que manda a la sociedad para lograr su propia preservación y progreso. En cuanto a tendencias y modo de pensar jurídico, nuestros juicios y razonamientos, nuestra forma de intuición y argumentación, todo en general tienen su base primordial en el derecho romano. Todas las legislaciones modernas se basan en el derecho romano actualmente.